¿Qué es el Adviento? La respuesta la tenemos clarísima. Es la preparación para la Navidad. ¿Cuál es la espiritualidad propia del Adviento? ¿Qué vivencia quiere favorecer en nosotros? Es una espiritualidad de la espera. El clamor propio del Adviento es: ven, Señor, Maránata. Pero ¿tiene sentido para nosotros clamar por alguien que ya vino? El Hijo de Dios ya se hizo hombre, ya caminó por los caminos de la verdadera encarnación y, cumplida su misión, volvió al Padre. Nosotros vivimos en el tiempo del Espíritu. Entonces, ¿tiene sentido clamar: ven, Señor? Sí, porque entrar en ese clamor es actualizar nuestra humanidad más plena. La espiritualidad del Adviento, una espiritualidad de espera, vamos a ver cómo puede movilizar en nosotros capacidades que son importantísimas para desplegar nuestra más profunda humanidad y para vivir un camino de fe consciente y maduro. En ello, María, la Madre de Dios, es maestra. Voy a rescatar algunos rasgos, algunas cuestiones que pudieran ayudarnos a vivir este año un Adviento más consciente. Os invito a que nos situemos en primer lugar en el relato de la Anunciación. Ahí encontramos a María como maestra de la escucha. No en vano María pertenece a la estirpe de los pobres de Yahvé, de los Anawim, de ese resto de Israel que vive confiado plenamente en que se cumplirán las promesas del Señor. Esa confianza radical proviene de la vivencia del mandato que Dios da a Israel: Shema Israel, escucha Israel. Es una escucha total con todo el ser, una escucha inteligente, una escucha que genera confianza, porque es una manera de percibir los acontecimientos y la realidad, de ir más allá de su comprensión para captar que en todo Dios nos está diciendo que nos es fiel. María, que ha crecido en esa escucha interior, en esa escucha de la palabra, llegado el momento, recibe un mensaje personal que trastoca toda su vida, que la lleva más allá de sí misma. Y gracias a que ella sabe escuchar, puede percibir todo lo que eso significa. Tan es así que surgen preguntas y dudas que ella manifiesta al ángel. Es una escucha inteligente. Una invitación en este Adviento sería ser acusmáticos. ¿Qué es ser acusmático? La palabra acusmático proviene del griego y significa aquel que está acostumbrado a escuchar. Acusmáticos eran los discípulos de la escuela pitagórica. Se diferenciaban de los matemáticos en que el acusmático no podía hablar durante un largo periodo de tiempo, años. Incluso el discípulo acusmático escuchaba las enseñanzas del maestro tras una cortina, para no distraerse con nada, solo aprender a escuchar. Qué importante, aprender a escuchar. Durante el Adviento podríamos ser acusmáticos, acallar nuestras reacciones, acallar nuestros pensamientos acelerados, para aprender a escuchar con mayor hondura lo que se mueve en mí, lo que me llega de los demás, lo que acontece en el mundo. ¿Cuál es el lugar donde podemos ser acusmáticos de manera más clara? En la oración contemplativa. Ahí, como María de Nazaret, nos abrimos plenamente a escuchar aquello que Dios nos quiera revelar. Te invito a vivir un Adviento acusmático. Pero siguiendo con el relato de la Anunciación, esa mujer que escucha María no se conforma con escuchar. Es una escucha inteligente. Una vez planteadas sus dudas,
sus desasosiegos, su sorpresa, sabe que ha de responder a lo escuchado. La respuesta de María, lo sabemos, es el magnífico hágase en mí, que así sea. Un sí que engloba toda la vida de María a partir de ese momento. Así pues, de María también podemos aprender cómo ser acusmáticos, escuchar en profundidad, conlleva después obedecer aquello que se ha escuchado. El verbo obedecer no nos suena muy bien, ¿verdad? Sin embargo, es hermoso, porque significa escuchar más allá, movilizar todo el ser en la escucha. No solo es una escucha con los sentidos externos, sino una escucha interior. Cuando se escucha de esa manera, lo normal es que la persona actúe conforme a aquello que ha escuchado. Obedecer es actuar conforme a lo escuchado en lo profundo del corazón. Pues en este Adviento también una propuesta sería escuchar y obedecer a lo escuchado. Como dice el Papa Francisco, la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Obedecer a lo escuchado en lo profundo del corazón supone ir al encuentro con la realidad. Porque aquello que Dios va a pronunciar en nuestro corazón nunca va a ser algo para uno mismo tan solo. El Dios que se nos revela en Jesús es el Dios que nos pone en camino hacia los demás, hacia el mundo. Así, crecer en escucha es crecer en sabiduría, y la sabiduría auténtica siempre nos va a llevar hacia los demás. Veamos de qué forma tan bonita lo dice el Papa. El sentarse a escuchar a otro, característica de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Aquí el Papa, sin decirlo, está describiendo la hospitalidad. La hospitalidad es una virtud que aparece como deseable en todas las religiones. Es aquella virtud por la cual el extranjero, el peregrino, el vecino, ya sea de la familia o no, es alguien a quien ha de cuidarse y acogerse. Fijémonos cómo el Papa habla de sentarse a escuchar a otro. Sentémonos en este Adviento a escuchar a Dios en la oración. Sentémonos a escuchar a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos, al círculo familiar, pero con esa escucha de la que estamos hablando, siendo acusmáticos, dejando que el otro manifieste quién es. Seamos receptivos, como dice el Papa, superemos nuestros narcisismos y recibamos al otro, a la otra, con atención. Y hagamos que se sienta en casa, seamos hospitalarios. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza, y todo eso lo transforma en un estilo de vida. De nuevo, obedecer a lo escuchado supone actuar. Actuar genera un modo de vida que responde a aquello que se ha escuchado en lo profundo, como le sucedió a María. Vayámonos ahora a contemplar a María en el momento en que llega a En Carim, el encuentro de María e Isabel, el relato de la visitación. Es un relato que concreta perfectamente la obediencia de María, porque María ha dicho sí a Dios
María dice sí a lo que descubre en su entorno como necesidad. Sabe que su prima Isabel, ya mayor, está encinta como ella y se dirige a visitarla para ayudarla. Es en el contexto de esa visita donde emerge una alegría infinita, un reconocimiento mutuo. Así, una propuesta que te hago en este Adviento, la siguiente propuesta sería aprender a auciar la vida. Estamos demasiado habituados a oír hablar de desahucios. Desahuciar es expulsar a alguien. En María aprendemos cómo vivir auciando la vida. Acoge a todo aquello que entiende que es una necesidad, una llamada, una invitación a algo, y da el primer paso. Sucederá después en las bodas de Caná, cuando perciba lo que nadie ha percibido, que los novios se han quedado sin vino. En María identificamos audacia, pero una audacia que no proviene del narcisismo o del querer ser más que nadie, o de una valentía sin sentido. En María percibimos una audacia que proviene de su escucha profunda. Por eso María sabe auciar la vida, acogerla en hondura, practicar la hospitalidad vital, la hospitalidad del corazón. Por eso Isabel exclamará: ¿cómo puede ser que venga a mí la madre de mi Señor? Pues es posible, porque María va más allá de sí misma. Escucha y obedece a aquello que escucha, y es la vida, toda ella. Bien, pues aquí tenemos 3 propuestas para vivir una espiritualidad del Adviento. La primera, aprender a escuchar, ser acusmáticos, discípulos de la escucha del corazón o con el corazón. La segunda, obedecer a lo escuchado, ponernos en camino. Y en ese ponerse en camino, auciar la vida, toda vida. Ser hospitalarios con uno mismo, con los demás, con todo lo que existe y con Dios mismo, que quiere nacer en nosotros. Y como propuesta final, te invito a recordar qué sucedió en la visitación. Allí, cuando María e Isabel se reconocen mutuamente, en María brota una alegría profundísima. La misma alegría que le había anunciado el ángel en la Anunciación. Jaire María, alégrate María. Se trata de una alegría profunda, alegría que proviene de dentro y se expresa hacia afuera. En esa alegría íntegra, integral, María se convierte en trovadora, en poetisa del reino. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Una propuesta para este Adviento podría ser contemplar el Magnificat. Cada día leer 1 o 2 versos de este poema compuesto por María de Nazaret. Dejar que resuene en tu corazón y escuchar. Escuchar dónde se cumple en tu vida o en la de los que te rodean que Dios nos causa alegría, que Dios se goza en nuestra pequeñez, que Dios cumple sus promesas, donde descubres en tu entorno que Dios apuesta por los humildes y sencillos. Pues con estas propuestas espero que tú y yo lleguemos a la mesa de Nochebuena con nuestra familia, con un corazón más preparado para auciar la vida que se derrama en nosotros, en nosotras, en el mundo. Que lleguemos con una mayor capacidad de escucha, que lleguemos con un corazón más alegre, dejándonos sorprender por el Dios que es siempre sorpresa y novedad.
Un abrazo y desde ya, feliz Navidad.